idiomas que más adelante se hacen manifiestos durante el periodo que nuestro Señor Jesús vivió, al mismo tiempo estuvo compartiendo su ministerio. Ahora vamos a empezar de aquí en adelante, las próximas clases. Nada más quiero que ustedes en lo personal me ayuden con lo siguiente. Por lo general, cada trimestre en el instituto nos dan a los maestros entre 13 y 12 clases, sesiones. Estoy viendo, bueno, desde el principio del trimestre me di cuenta que este va a tener menos. 11 para ser exacto. Un sábado no se compartieron clases por la cuestión de la Semana Santa. Y la última clase es, según el calendario, es el 25 de mayo. Pero el 25 de mayo muchas personas o muchos hermanos se van a la convención, que por cierto es en Veracruz. Entonces, si restamos a las 13 sesiones, las dos sesiones que les comento, nos quedaríamos con 11. Entonces voy a tratar, nada más quiero que me ayuden con lo siguiente. Si le pueden preguntar a la secretaria o al director si realmente van a ser las 11 clases efectivas, entonces tratar de apretar la metodología de la materia para que la podamos ver toda en 11 clases. Les digo, trato de darla en 12, si es posible en 13 mejor, por el tiempo. Pero en debido caso que no fuera así, avísenme, ¿no? Porque ya la próxima semana ya estamos casi en mayo y son 4 clases de mayo, nos restaría una de abril y esta. Entonces andamos sobre el reloj, sobre tiempo, y sí me gustaría pues que cerrásemos bien la clase, la materia. Recordando la primera sesión, bibliología resumiéndolo, es cómo llegó la Biblia o cómo es que tenemos la Biblia como la conocemos hasta el día de hoy en nuestras manos, por todo el proceso que ha pasado desde que empezó la escritura hasta lo que nosotros el día de hoy podemos abrir, podemos palpar, podemos leer, podemos meditar y al mismo tiempo podemos vivir, que es la palabra de Dios, como dice Timoteo, parafraseando, toda la escritura es útil. Y todo lo que sigue, lo que Pablo le dice a Timoteo. Entonces, a partir de hoy vamos a empezar a ver lo que es la cuestión del Nuevo Testamento. La siguiente clase, les digo, va a depender si van a ser 11 clases o 13 clases, 12 clases. Voy a tratar de dividir lo que es el canon, los cánones del Antiguo, del Nuevo, y empezar ya con lo último, que es la traducción, cómo se tradujo la Biblia, porque hasta para traducir hay que entender muchas cosas. Es inspirada, no es inspirada, tiene autoridad, no tiene autoridad. Entonces, todos esos últimos temas, cerrar acerca de esta porción de la materia. Pero le pido de favor, ayúdenme a saber si van a ser 11 clases, si el sábado 25 de mayo va a haber clases o no va a haber clases por la convención. Si, yo en lo personal no voy a ir a la convención, tengo unos gastos un poco pues, fuertes este año en la iglesia y unas cosas en la familia. Entonces se me complicaría ir este año a la convención. Tal vez el próximo año, si Dios presta vida y Dios da la economía, con mucho gusto. Pero si no fuera, digo, si no hubiera, si hubiera clases, pues sí me gustaría darles esa clase, quizás temprano, porque muchos maestros se van a la convención, y los pastores Chandomí, muchos pastores, directores de la práctica se van. Entonces, quizás haya horas disponibles, y si es así, pues me gustaría darles las primeras clases para que también yo los deje descansar, se acabaron con todos los demás maestros pues sin problema, les digo, a mí en lo personal es una materia muy, muy extensa. Entonces, por más de que trate de apretar, de apretarle a la materia, si ustedes no leen sus diapositivas o no hacen preguntas, nos quedamos. Entonces, a partir de hoy, Nuevo Testamento. Les pregunto a todos ustedes, yo sé que me van a decir que el Nuevo Testamento está compuesto por tantos libros, pero realmente, ¿qué saben ustedes del Nuevo Testamento? Porque hay un antiguo, ya vimos cómo se formó el antiguo. Todo lo que pasó por la versión de Septuaginta, lo que pasó en los 400 años, todo lo que hizo Filón y todos aquellos hombres, ¿verdad? Hasta que, pues, durante el primer siglo vimos la clase pasada acerca de los copistas, de los esenios, de los escribas, y cómo llegó ese texto hasta los tiempos de Jesús. Pero, ¿qué hay del nuevo? ¿Qué saben ustedes del nuevo? ¿Qué sabemos del nuevo? A ver, hermana Esmirna, ¿qué sabe usted del Nuevo Testamento?
lo que sepa, no, no pasa nada, no, no, Del no, nuevo, no es que El- pues... ah, Adelante, hermano, perdón. no es que escuché que había dicho Esmirna, pero sí, bueno, adelante, no Esmirna, mío, por favor. Sí, adelante, Esmirna. no, ya sé del Nuevo Testamento, que pasaron muchas historias. Bueno, habla más que nada de la salida de Egipto, el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, que vivieron en el desierto. Y pues ahí se cuenta todo, todas las experiencias que ellos vivieron, y cómo Dios los iba cuidando, los iba protegiendo de todos los peligros. Y a pesar de eso, ellos también pues fueron muy desobedientes, o sea, eran muy, bueno, presionaban mucho a Moisés. Y también habla sobre bueno, pues va contando sobre los reyes, este, mm, o sea, le estoy hablando del Antiguo Testamento, de todo lo que habla del No, Antiguo Testamento. era del nuevo. ¿Qué sabe usted del nuevo? Ah, sí, del Nuevo. Yo les he contado del Antiguo. Sí, Del lo que Nuevo, sepas, lo que sepas. bueno, pues del Nuevo Testamento habla sobre la vida de Jesús también, de cómo pues nació, que fue enviado bueno, María pues se embarazó y por obra del Espíritu Santo, y que pues tuvo miedo José porque pues ella era, bueno, eran así como que una pareja consagrada, y entonces al enterarse de que María estaba embarazada, pues sí, tuvo miedo. De ahí pues nos relata, ¿verdad? Cómo Jesús, a temprana edad se dedicó a los negocios de su padre, predicaba la palabra de Dios. Y de ahí nos cuenta también, bueno, nos habla sobre este cómo Jesús les hablaba a las personas a través de parábolas y les explicaba acerca de la salvación, y también hablaba sobre, bueno, también nos cuenta cómo Jesús se iba preparando para, pues, para el sacrificio, ¿no? Para el propósito que había venido. También nos cuenta de cómo los discípulos también, pues tuvieron miedo en algunas ocasiones, y también nos habla sobre los milagros de Jesús y así sucesivamente. Ok, El bueno, cumplimiento de gracias. las promesas, ¿Y todas se han cumplido? sí, nada más Todas, falta una, más. ¿Cuál, hermano? segunda venida. Vientos, vientos, vientos. ¿Qué más saben? Ah, bueno, ahí nos relata cómo empezó a crecer la primera iglesia, cómo eh, viene ahora el Espíritu Santo a guiar, a confortar, eh, y ya de ahí, pues por eso están los Hechos de los Apóstoles, cómo empezó a crecer la primera iglesia, y después sigue las cartas que Pablo mandaba a cada una de las misiones o iglesias, y y después pues ya viene el libro de Revelaciones, cómo va a ser la su segunda venida, y además qué cosas van a estar pasando para ¿cómo se llama? Para cuando ya el Señor venga. Y entonces ahí dice que Irán iba a bombardear a Israel. Bueno, ya esto. Ah, No, muy, muy interesante. Bueno, vamos a ver lo siguiente hoy. En esta clase vamos a ver 4 puntos. Primero es el contenido. Voy a tratar de no quedarme mucho en el contenido y en las fechas. Voy a tratar de darle más importancia a las evidencias históricas y a los padres de la iglesia. ¿Ok? Porque parte del contenido y parte de las fechas lo vimos en la sesión número 2, pero de una manera general. De todos modos, les voy a enviar la presentación para que ustedes en casa, por favor, lo lean, lo revisen, preguntas, pues
Créanme que a mí me gustaría mandarles unos días antes las presentaciones para que lo lean y lo que Sí, podamos por compartir. favor, hermano. Haría mejor, pero yo también entiendo que no es mi única materia, también tienen más materias, tienen más tareas, entonces tampoco trato de saturarlos, porque pues imagínense el trabajo, la familia, el hogar y todavía el hermano Ángel con más tareas. Bueno, entonces vamos a ver cuatro temas: el contenido, las fechas, tratar de darle más importancia a las evidencias históricas y a los padres de la iglesia, porque es lo que realmente es lo que sostiene lo que ha llegado hasta nosotros. Vamos a iniciar entonces. Ok, Nuevo Testamento, contenido como tal. Yo les dije, ¿qué conocemos del Nuevo Testamento? Bueno, o sea, todos sabemos porque hasta desde niños se nos enseña. Díganme si no, los que quizás alguna de ustedes es maestra o maestro de escuela dominical, y lo primero que se le enseña a los niños, pues son 27 libros, ¿no? Acordémonos que están escritos en griego, porque el griego ya era el idioma predominante de ese tiempo, y los primeros cinco pues, son de características históricas. Los primeros cuatro pues, son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, ¿qué entendemos por evangelio? Bueno, en resumidas cuentas, Noticias, noticias, buenas ahora, nuevas. buenas nuevas que Dios ha revelado al mundo de la redención, al mundo, a la humanidad por medio de Jesús. Aunque estas primeras cuatro sí me gustaría que no las consideremos como cuestiones biográficas, porque si somos honestos y si ustedes han leído los evangelios, solamente Lucas hace un poquito de mención acerca de su infancia. Mateo un poquito, pero lo que es Juan y Marcos no hablan acerca de eso. Lucas sí ya habla cuando va al templo y todo lo demás. Entonces, no pueden ser consideradas como biográficas, sino que se enfocan más a la cuestión de su servicio, porque la mayoría de los evangelios narran o tratan exclusivamente los 2 o 3 últimos años de su vida. Aunque les digo algo, si se han leído el Evangelio de Marcos, varios capítulos solamente son una semana. Entonces, no podemos considerarlo como libros biográficos, sino exactamente como libros que narran, que nos presentan las buenas nuevas y desde diferentes puntos de vista y para públicos distintos. Quiero hacer una comparación rápido. El Evangelio de Mateo no fue hecho para el pueblo gentil, pero el Evangelio de Lucas sí fue hecho para el pueblo gentil, especialmente para los griegos. Entonces, cada uno de ellos tiene sus diferentes narrativas, diferentes puntos de vista, y fueron destinados de manera original para diferentes grupos de personas. ¿Ok? El quinto libro, pues ya lo vimos, es un libro histórico que narra, como bien dijo el hermano Andrés, desde que el Señor asciende, porque así termina Lucas. El Señor asciende, se envía la promesa, llega la promesa y el poder del Espíritu Santo hace que la iglesia se movilice y surge como tal el cristianismo. Inmediatamente después de eso, ya Pablo, ya conociendo a Jesús, empieza a escribir cartas, 21 cartas de Pablo, y las empieza a dirigir a las iglesias, a Romanos, a la iglesia que había en Corinto, a la iglesia que había en Gálata, a la iglesia que había en Éfeso, la iglesia que había en Filipo, la iglesia que había en Colosa, la iglesia que había en Tesalónica. Entonces Pablo empieza a mandar cartas, 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 21 cartas. Y 4 cartas son dirigidos ya no a iglesias, sino a personas. Timoteo, a Tito y a Filemón. Posteriormente viene la carta de los hebreos. Aquí hay un detalle. Muchas personas le atribuyen al apóstol Pablo la cuestión de que lo escribió. Y sí, está bien, pero se han encontrado que no solamente hay rastros de él, sino también pudo haber sido en alguna parte haber apoyado a Bernabé o incluso Apolos o incluso Lucas. Pero darle la autoría a Pablo no pasa absolutamente nada y es dirigida a una comunidad judeo-cristiana que vivía en. ¿Ok? Después viene la epístola de Santiago y él se presenta así como el hermano del Señor Jesús. A mí en lo personal me gusta muchísimo la epístola de Santiago porque nos confronta en muchas cosas, como todos, como debería ser. Luego después se presenta Judas, dice el hermano de Santiago. Pues damos por entendido que también el hermano del Señor Jesús. Después vienen las de Pedro, ¿ok? Vienen las de Pedro, primera carta de Pedro. Yo les he dicho muchas veces, lean las cartas y traten de hacer una comparación. Si
se le atribuye a Pedro, pero la forma en la que están escritas, pues como que no es muy entendible. Por ejemplo, miren, nosotros, yo sé que no, yo sé que todos ustedes son niños buenos o fueron niños buenos, jóvenes buenos, pero cuando fuimos en la escuela, yo lo hice antes de conocer al Señor, les soy honesto, en algún momento saqué alguna mala nota y que tratábamos de hacer, ¿no? Sacar la firma lo más parecida de nuestro tutor, de nuestra mamá. Yo lo hice, un chamaco, 12, 13 años en la secundaria. No lo estoy aprobando, no estoy diciendo que esté bien, pero los maestros se dan cuenta cuando falsifican la firma. Yo me di cuenta cuando alguien hace una firma que no es mía, por la forma en la que agarramos el lápiz, el pincel, los trazos, donde marcamos, donde... Entonces, las cartas de Juan se le atribuyen a Juan, pero muy probablemente no fueron hechas por el apóstol Juan. Acordémonos, amados hermanos, recordemos un poquito de historia de la iglesia en el trimestre antepasado que estos hombres dejaron escuelas, la escuela de Pablo, la escuela de Pedro y la escuela de Juan. Ellos tenían alumnos, tenían discípulos. Entonces, muy probablemente las tres cartas de Juan no los haya escrito él directamente, sino quizás él expresó lo que quería dar a entender y alguien lo escribió. Por eso hoy podemos ver si la han leído o si no les pido que por favor lo comparen, que lo lean. Yo sé que es talacha, yo sé que es trabajo, pero es parte de un instituto, es parte de su formación ¿Cuál, académica. profesor? Mande. ¿Cuál hay que leer? No, cuando tengan oportunidad, lean todo el Evangelio de Juan y luego Ah, compárenlas con las tres cartas de Juan. Y se darán cuenta que, pues sí, viene a nombre de Juan, pero pues no sé qué Juan. Entonces, lo más probablemente es que sus discípulos lo hayan escrito, pero con palabras de Juan. Y por último viene el libro a que muchos le tienen miedo. Vimos, amados hermanos, en las sesiones pasadas, que cuando el pueblo se va cautivo a Babilonia, surge dentro de ellos un deseo de un Mesías, de un Redentor, de un Salvador. Así lo menciona Daniel y así mencionan varios profetas. Entonces, el libro de los Apocalipsis, que mucha gente tiene miedo, pues no es nada más que una revelación. Las revelaciones del Cristo resucitado que le hace Dios a Juan. Entonces, solamente dirían por ahí, si lo pudiéramos traducir del griego, pues es quitarle el velo a lo que antes estaba oculto para nosotros. Y es muy similar, es. Se trabó, fue mi dispositivo. no, también aquí el hermano se quedó con una sonrisa. Perfecto. No sé si es para todos, pero está fallando el internet. No, se me fue el internet, no importa, estoy por datos, así que voy a seguir compartiendo la clase. Voy a cerrar la cámara para que no se aliente mucho, pero voy a seguir con ustedes por micrófono. De todos modos, les digo, yo les comparto la clase sin ningún problema. Entonces estábamos viendo la cuestión del libro de Apocalipsis, que muchas cosas ya se dieron y muchas cosas faltan. Ahora, ¿cómo podemos validar
que el libro de Apocalipsis en muchas cosas, o mejor dicho, en todas es cierto. Bueno, porque las 7 cartas que envían y a las 7 iglesias que se mencionan, pues sí existieron, ¿ok? Y cada una de ellas pues tenía un simbolismo y todo trataba sobre cuestiones morales y al mismo tiempo sobre cuestiones espirituales. Y al final pues solamente cierra con lo que va a ser el toque final antes de que venga el juicio final de parte de Dios. Ahora, eso es exactamente con el contenido fechas. No me quiero atrasar mucho con las fechas, primero por la cuestión que se nos cayó el internet y segundo porque eso es solamente, es complementar lo que vimos en la clase número 2. Pero miren, si nos vamos a la historia extra bíblica, fuera de la Biblia, pues más o menos todos nosotros creemos que el calendario inicia en el año 0, cuando Jesús nace. Pero si pudiésemos irnos a los censos que el Imperio Romano siempre acostumbraba a hacer en ese tiempo, pues el censo que hace el emperador que se menciona en el libro de Lucas eh, son años antes de Jesús. Entonces, Jesús, nosotros decimos, realmente fue Tiberio César, ya me acuerdo, Tiberio César, el emperador Tiberio César, eh, pues decimos que Jesús nació en el año 0 y murió en el año 33. No, exactamente, si nos vamos a los datos históricos, Jesús fue crucificado en el año 30, ¿ok? En el año 30. Pero al llegar al año 100, el Nuevo Testamento, como nosotros lo conocemos, ya estaba terminado, hermanos, ya estaba compuesto. Todos los libros que componen hoy en nuestro Nuevo Testamento ya existían tiempo atrás, pero pues es necesario que también se les date una fecha. Mateo, pues en el año 50, al 60, Marcos igual. De hecho, Marcos es el primer libro de los evangelios que se escribe. También Lucas en los años 50 al 60 y Juan antes del año 70, basado en cronologías. Ahora, el libro de los Hechos es muy importante, amados hermanos, porque nos menciona los años aproximados, porque así menciona nombres, por ejemplo, la persona que era encargada de la región de Chipre, o la persona que era encargada de la región de Colosas. Entonces, si nos vamos a los datos históricos, nos podemos dar cuenta que aquellas personas, pues históricamente existieron, ¿ok? Y lo podemos corroborar con eso. Entonces, más o menos, se cree que el libro de los Hechos concluye entre el año 60 y el 62, en el tiempo en el que Pablo, pues, está encerrado en Roma. Pero las cartas como Colosenses, Filemón y Efesios fueron elaboradas alrededor del año 64, en ese rango de fechas, pero ninguna de ellas llega al año 70 como tal. Ahora, mucha gente, muchos estudiosos, pero estudiosos de la Biblia, tienen detalles, pero a Dios gracias eso no afecta en nada a nuestra fe. ¿En qué año fue escrito el Apocalipsis? Bueno, pues muchos dicen que fue antes del año 70, muchos dicen que fue después del 90, pero hay argumentos válidos y argumentos que dices, bueno, honestamente no pasa nada, ¿ok? Pero no nos vamos a quedar en eso, vamos a avanzar un poquito más. De todos modos, todo eso está en las diapositivas. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben por qué están ordenados así los libros? ¿Ustedes saben por qué están ordenados así los libros, hermanos? ¿Por qué primero nos No, vamos? hermano. ¿Quién habló? Perdón, es que no veo. ¿Berenice? Yo, Berenice. Yo dije que Perdón. no sabemos el por qué. Ok, va, entonces les comparto el porqué. Bien, hermanos, todo esto tiene que ver a causa de la imprenta, ¿ok? No quiere decir que porque el Evangelio de Mateo es el primero que se escribió, quiere decir que es el más importante. ¿Por qué? Por la sencilla razón que fue acomodada primero por orden o de acuerdo a la imprenta. Segundo, se creía antes del siglo IV y del siglo V, antes de la imprenta, que, perdón, que este escrito fue el primero en ser compuesto. Pero luego los historiadores aprendieron y se dieron cuenta que el primer evangelio que fue escrito
fue el de Marcos, no el de Mateo. Entonces, cuando se escribe la Biblia como tal, pues la gente dice, ah, no, pues el más importante es Mateo, porque fue el primero que fue escrito. Pero luego, con el paso del tiempo, se dan cuenta los historiadores y todas aquellas personas especializadas, que el primer libro o primer evangelio que se escribe fue el Evangelio de Marcos. ¿Ok? Ahora, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos era uno solo. Se dividió por cuestiones de imprenta. ¿Ok? Entonces, todo esto, el acomodo de la Biblia, del Nuevo Testamento, como nosotros lo conocemos, se da en el siglo cuarto y siglo quinto. Y así se suele, desde que se inventó la imprenta, pues así se fue llevando esa intención. Ahora, luego del libro de los Hechos, vienen todas las cartas de Pablo. Bueno, ¿y por qué alguien se preguntará por qué el Evangelio de Pablo es el más, o el que va primero? Por la sencilla razón, amados hermanos, por el tamaño de las cartas. Lean cuántos capítulos tiene Romanos y lean cuántos capítulos tiene Corintios. Entonces, se acomoda de Tiene más acuerdo romanos. a, ¿mandé? Tiene más romanos, ¿no? Así es. Entonces se fueron acomodando las epístolas paulinas de acuerdo al tamaño de las cartas. Romanos tiene más capítulos, por tanto debe ir primero que primera y segunda de Corintios y todos los demás. Y así fue también con los epístolas universales o las epístolas pastorales. Pero existe un hombre que se llamó, esto lo vamos a ver también, Irineo de Lyon porque vivía en Francia, en la región de Lyon, se llamaba Irineo, del siglo segundo, en el año 1200, no, 200, él pone primero a Mateo, después coloca a Marcos, coloca a Lucas y coloca a Juan. Él decide acomodarlos así. Y cuando llega hasta Jerónimo, y Jerónimo traduce la Biblia Vulgata, pues él decide respetar el orden que Irineo le dio. Cuando llega a nosotros lo que conocemos como el Códice Vaticano o el Código Muratoriano o el Código Sinaítico, se respetó lo que Irineo de León había hecho. Por eso ustedes cuando ven, abren su Nuevo Testamento y bueno, ¿y por qué Mateo? ¿Y por qué no fue primero Apocalipsis? Bueno, por la sencilla razón de que Mateo fue el primero que se pensó que se había hecho. Pero no, el primero fue Marcos. Marcos fue el primero que escribe su evangelio. Ahora, ¿qué Marcos? No estamos viendo hechos, pero fue Juan Marcos, el discípulo que anduvo con Pablo y en el primer viaje misionero, dice por ahí, antes de subir todo el monte Tauro, se baja. Él dice, no, yo estoy chavo para ir con ustedes. Pablo se enoja con él, Pablo lo saca del viaje, de los viajes misioneros, pero Dios trabaja en Juan Marcos y le da el privilegio de poder escribir el primer evangelio. Y así fueron cada uno de ellos. Entonces, la ordenación, hermanos, solamente para que lo tengan muy en claro, que se da a partir del siglo cuarto, año 500, año 600, cuarto y quinto, y después cuando viene la imprenta se respeta. Pero el primero que decidió acomodarlo así como tal fue Irineo de León. Ahora, evidencias históricas. Quiero quedarme con esto. Quiero que nos quedemos con esto. Vamos en tiempo y vamos bien. Miren, hermanos, eh, cuando íbamos a la secundaria, o los que fueron a la secundaria, le digo con mucho afecto y con mucho respeto, si no mal recuerdo, a mí me hicieron comprar un libro que se llamaba, a ver si me acuerdo, La Odisea. No sé si ustedes lo han leído, no sé si ustedes, sí, me imagino que les habrán hecho leer ese libro, La Odisea. ¿No lo han leído? O por lo menos sus hijos, sus nietos. Yo sé que son libros que dirán, bueno, pues, ¿de qué me sirve? Pero ¿Era eso del caballo de Troya? por ahí va. Ujú. Por ahí va. Entonces, hombres que escribieron libros así tan significativos o libros seculares, pues los historiadores y el mundo lo aceptan.
Dicen, pues sí, a lo mejor es ciencia ficción, lo pongo entre comillas, pero lo aceptan. Pero a la Biblia, y más en este siglo y en el siglo pasado, la han atacado de una manera tremenda, poniéndola en tela de juicio. Y siempre va a haber personas, y de hecho se darán cuenta ustedes en el Facebook, tienen Facebook, muchos que se hacen llamar ateos, que de ateos no tienen nada, nada más por querer llevar la contraria, por sentirse no sé qué. Dice, no, es que soy ateo. A ver, cristiano, compruébame dónde están tus copias originales de tu Biblia, porque yo sé así que los papas cambiaron la Biblia, los papas la adecuaron a su conveniencia, y por ahí surgió una película hace unos años que también es un libro, bueno, al que le gusta leer sin problema, y yo te lo recomiendo que lo lean, pero como cultura general, se llama El Código Da Vinci de Dan Brown. Está interesante, pero pues cultura general, ¿no? O sea, un autor que se inspiró en algo y pues, hasta allá. Y este autor dice que fue Constantino, que en el primer concilio de Nicea, pues decide agarrar la Biblia, el Nuevo Testamento como tal, y modificarlo y poner cosas, y que Jesús no era Dios, y que en el concilio de Nicea a Jesús se le hace Dios. Bueno, ¿por qué tanto ataque hacia un libro que para los ateos es ciencia ficción? Ignóralo, ¿no? O sea, ¿por qué atacas algo que para ti es ciencia ficción? Y ellos te responden, no, no, no es que quiero que abras los ojos. Pues, ¿cuál ojos? Mejor abre tú tu corazón para que entiendas pues, algo que tu mente no puede captar. Ahora, entonces, teólogos, en la actualidad, teólogos que ya no son teólogos que acepten la verdad de la escritura como debe de ser, sino que son teólogos relativistas, que para ellos algo es verdad y algo no es verdad, también difieren de la veracidad de la Biblia. Pero amados hermanos, déjenme decirles, se han encontrado en este tiempo 4,000, así, 4,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, los cuales unos son parciales o los cuatro son totales. Y el manuscrito más cercano a la iglesia primitiva data del año 350 de nuestra era. Uno de ellos es el Códice Vaticano, que fue encontrado en el siglo IV y que actualmente está en la Biblioteca del Vaticano. Si algún día alguien va al Vaticano, vayan por mí, saquen una foto y me la envían. Y el segundo es el Código Sinaítico, y ese se encuentra en el Museo Británico de Londres. Entonces, todos estos códices, todo el Vaticano como el Sinaítico, fueron encontrados en el año 300 a 400. Y ellos corroboran que lo que recibieron de la iglesia primitiva, pasada a los padres de la iglesia, pues se puede cotejar y es completamente verídica a lo que nosotros hemos recibido hasta el día de hoy. Más de 4,000 manuscritos griegos que del Nuevo Testamento, que son totales o parciales. Y mucha gente dice, no, 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 ¿cómo vas a aceptar un libro que tiene más de 2,000 años y pues que fue adulterado por Constantino, que fue adulterado por la Iglesia Católica, que fue adulterado por... Ajá, bueno, pero entonces, ¿por qué creemos en las historias de Heródoto o en las historias de Tácito o en los libros que escribió Julio César? A eso sí le damos validez, eso sí lo creemos. Por ejemplo, cuando ustedes quieran saber exactamente, y así, fuera de la Biblia, qué fue lo que pasó en el mundo en el año 400 antes de Cristo al año 1 después de Cristo, están las historias de Heródoto, un historiador griego que escribió todo lo que pasó en Persia, todo lo que pasó en esa parte del mundo, y la gente hasta el día de hoy sigue comprando esos libros y le sigue dando validez. Pero ese libro fue escrito 400 años antes de Jesús, que si los juntáramos con los 2,000 de nuestra historia, son 2,400 años. Bueno, y si tenemos nosotros copias de el Nuevo Testamento del año 350 después de Jesús y que hasta el día de hoy se conservan, no los originales, porque es imposible que un papiro dure más de 200, 300 años, ¿por qué entonces nosotros ponemos argumentos para tratar de tirar lo que Dios inspiró? Ahora, hay algo, hermanos, que se llama la atestación.
y me gustaría que lo escriban. Atestación. ¿Qué es la atestación? Testigos. Ustedes más adelante van a ver en otra materia, no voy a adentrarme en esto, acerca de los testigos, cómo gente cristiana y como gente no cristiana fue testiga de lo que Jesús hizo y cómo la iglesia primitiva vino a cambiar el siglo primero y todo lo que pasó posteriormente. Entonces, si hay testigos, podemos darle veracidad a lo que se escribe o lo que se escribió. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros también como cristianos aprendamos, amados hermanos, en verdad, a tomar en cuenta no solamente lo que leemos en nuestra Biblia, sino también las evidencias históricas que nos rodean o que rodean, porque no es sencillo, mis hermanos. En verdad no es sencillo. Ahora, quiero que entremos a la última parte de esta clase, que son los padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Bueno, estos hombres, muchos de ellos fueron discípulos de Juan, discípulos de Pedro y discípulos de Pablo. ¿Ok? Y se les conocía como padres porque fueron los que siguieron los pasos de los apóstoles que se mencionan en el siglo primero. Y cada uno de ellos, en sus escritos, confirman o redactan o dan validez a lo que ellos recibieron. Miren, hermanos, hago un pequeño paréntesis. Cuando ustedes celebran su cena del Señor, si alguno aquí es pastor o alguno de ustedes es parte del ministerio pastoral y ayuda al pastor en celebrar la cena, no me digan que sí te saca, porque a lo mejor no lo tienen ahorita en mente. Pero basado en qué libro utilizan los pastores para celebrar la cena. Ay, A ver, hermanos. Aquí ninguno es pastor. No. Bueno, ninguno de ustedes es parte del ministerio pastoral. hermano, Ninguno. Mande, hermano, mande. no, a mí sí me han, ese día me dicen que yo los apoye, Ok. y yo les ayudo, bueno, paso lo que es el pan y, bueno, la galleta, ¿no? Y Ajá. el Lucas 22:14. Bueno, pero aparte de los evangelios sí mencionan, pero aparte hay otra porción de la escritura, ¿no? En Corintios 11:26. Ándele. A ver, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice Pablo en esa porción de Corintios? Así pues, todas las veces que comieres este pan Un poquito antes. y bebieres esta copa, la muerte del No, no, Señor no. anunciáis. A ver, un poquito antes. ¿Qué será el 20? A ver, a partir del 20, hermano. Aparte, a ver, pues, ahí va. A partir del 20 dice, Ajá, por favor. cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Y después, porque yo recibí del Señor lo que también os he Ahí, enseñado. ahí, ahí. Ajá. Porque yo recibí. Quiero que nos quedemos con eso. Entonces, los padres apostólicos decían, lo que yo recibí de mis maestros, Pedro, Pablo, Juan, Santiago y aquellos hombres, yo también se los comparto. Y Pablo dice, lo que yo os recibí. Entonces, estos hombres, padres llamados padres de la iglesia, lo que recibieron, empezaron a hacer anotaciones y las obras que ellos hicieron mostraban mucha evidencia, amados hermanos, de que los libros que ya circulaban en el primer siglo de la iglesia, en el segundo siglo de nuestra era, eran inspirados de parte de Dios. Por ejemplo, no está en la Biblia,
No está en la Biblia, pero me gustaría que lo anoten. Y si algún día pueden leerlo, sería excelente, hermanos. Uno, la epístola de Bernabé, o sea, la carta de Bernabé. Dos, la Didaché, o que también ¿Cuál? conocemos. Primero, la epístola de Bernabé. Otra, la Didaché o Didaché. Dilaché. Didaché. A ver, lo deletreo. D-I-D-A-C-H-E. Didaché. O Didaché, con J, no pasa nada. Que es la doctrina de los apóstoles. O la carta de Clemente, que es un obispo de Roma. Entonces, todos estos libros o todas estas cartas, pues simplemente le dan realce, le dan veracidad y autoridad a los libros que empezaron a circular durante el primer siglo. Es decir, todos nuestros libros que nosotros tenemos en la Biblia. Ahora, el libro ¿Eso no es de... apócrifo? No, 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 no. Vamos a ver la próxima semana eso, los de los apócrifos. Ahora sí entramos con lo interesante, hermano. No, todo está muy interesante, la verdad. Miren, entonces les comento. Pregunten, por favor, si va a haber clases el 25 de mayo. Y si no hay clases, hagamos un espacio. Si hay clases, nos vemos temprano para cerrar bien la materia. Bueno, entonces, estos hombres lo que reciben lo comparten. Entonces, decir de que la Biblia, nuestro Nuevo Testamento, fue adulterado, tiene cambios, que a Jesucristo lo hicieron Dios en el en el siglo cuarto por órdenes de Constantino en el Concilio de Nicea, es una mentira. Y el problema grande, amados hermanos, es que muchos cristianos se lo creen. ¿Por qué? Porque no leen, porque no visitan la historia, porque no corroboran lo que los primeros padres de la iglesia hicieron. Ahora, hubo un hombre que se llamó Ignacio. De verdad, si algún día pueden leer la historia de Ignacio o de Policarpo, de aquellos hombres que lucharon, amados hermanos, para mantener la doctrina como debe de ser. Y estos hombres, por ejemplo, Ignacio en el año 115 después de nuestro Señor Jesús, empieza a citar a Mateo, cita a Juan, cita a Romanos, cita a los Corintios, cita a los Gálatas, a los Filipenses, hace alusiones a Lucas, hace alusiones a Hechos, entonces a Pedro, a Filemón, a Hebreos, a todos los libros. Ignacio, padre de la iglesia, hace alusión a aquellas cartas y él dice, están inspiradas, fueron inspiradas por Dios, recibidas por hombres, siervos temerosos, amadores de Dios, que llegan hasta nosotros hasta el día de hoy. Y luego Policarpo, igual un hombre más joven que Ignacio, y él escribe, amados hermanos, como un comentario a los filipenses, y cita evangelios, y cita los evangelios sinópticos, los cuatro evangelios, bueno, primero Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Juan no menciona a Mateo, Marcos y Lucas, no menciona a Juan. Y también menciona a tesalonicenses, a Timoteo, a Hebreos, a Pedro y a Juan. Entonces, todos aquellos hombres, padres de la iglesia, que vivieron después de que los discípulos mueren hasta el año 200, confirmaron y confirmaban, amados hermanos, todo lo que ellos habían recibido, como Pablo dice en Corintios, lo que yo recibí, os también lo comparto. Ahora, no solamente eso, amados hermanos, ahora digamos, bueno, pero esos eran cristianos, pero déjenme decirles, amados hermanos, que fuera en Siria, también otro idioma que es el sirio, también se escribió una versión de la Biblia que se llamaba Antigua Siriaca. Y también se escribió otra Biblia llamada Antigua Latina, y que más o menos se escriben, amados hermanos, a mitad del siglo segundo. Entonces, nosotros tenemos la autoridad histórica y bíblica para poder decirle a la gente que dice que fue modificado el Nuevo Testamento para engañar personas que están equivocados. Y cuando te digan, no me lo digas con la Biblia, no, vámonos a la historia. Pero no me des una historia cristiana, no, vámonos a historia extemporánea o extrabíblica, mejor dicho. Lo que dicen los sirios, que dice la gente que vivía alrededor. Y con eso tenemos, amados hermanos, para derribar muchas cosas que se pongan cuando nosotros expongamos la escritura. Ahora, los padres de la iglesia, hubo apologistas,
que es un apologista, un defensor. Y antes del concilio de Nicea hubo hombres como Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Hipólito, Tertuliano o Cipriano, que defendieron, amados hermanos, la causa cristiana debido a los ataques de los judíos y de los gentiles que no se querían convertir. Ahora, Orígenes de Alejandría decidió bajar por todo el mundo conocido de ese tiempo, reúne información y él llega a la conclusión de que solamente 27 libros conformarían el Nuevo Testamento. Ahora, para los que dicen, no, eso se modificó en Nicea, hubo hombres también, padres de la iglesia, como Eusebio, como Hilario, como Agustín de Hipona o como Jerónimo, que le dieron toda su vida, amados hermanos, para difundir el Evangelio y para darlo a conocer, así como nosotros lo conocemos. Y eso se dio antes del primer concilio ecuménico, donde mucha gente se agarra para decir, es que su Biblia de ustedes está adulterada. Pero Órale, yo les puedo hermano. decir con libertad, hermanos, que no. Adelante, hermano. No, le iba a decir que ¿cómo se llama? ¿Cuánto conocimiento, Usted es una biblioteca humana. No, hermano, no se crea. Tengo No, mentores. cósele. Tengo mentores que, híjole, yo no soy nada con mis maestros, pero bueno, no es cierto, hermanos, para la gloria de Dios y para su honra. Entonces, hermanos, Claro que sí. cuando alguien diga, es que tu Biblia fue adulterada, no. Compruébamelo con algo que no sea la Biblia, sin problema. Vámonos a la historia. Pero historia que no sea bíblica, sin problema. La próxima semana, hermanos, primeramente Dios, vamos a ver el canon. Canon del Antiguo, canon del Nuevo. Pero si ustedes investigan y me dicen que sí podemos tomar clase el 25, separamos los cánones. Canon del Antiguo en una clase, canon del Nuevo en otra clase, para ver esos detalles con los libros apócrifos y pseudoepígrafes. Pero si me dicen que no es posible, amados hermanos, pues voy a apretar mucho la clase, la voy a meter en un WinRAR y para que la podamos recibir y captar lo más que podamos. De todos modos, yo les voy a enviar las presentaciones con la sencilla razón de que por favor lo estudien, lo lean y en verdad, hermanos, créanme, si algún día pueden comprar el libro de historia de la iglesia de Justo González o todo lo que puedan comprar de Justo González, hermanos, les va a edificar mucho. Son libros caros, pero a veces yo he dicho, no me tomo mi coquita diario, no tomo coca diario, tomo nada más domingos, porque amerita la ocasión cuando me junto con mis hermanos, con la iglesia, un refresquito. Pero lo que no me gasto en la semana, mi puerquito, y cuando tengo, un libro. Y ahí damos. Y luego cuando se puede, otro libro. Y ahí nos vamos. Hermanos míos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, pues la duda desde que empezó su clase. Sí. Esperando a la siguiente clase, hermano, porque sí, eso sí me interesa más, Ok, muchísimo va. más. Me parece bien. Les pido algo. Les pido algo. Primero, chequen si va a haber clases el 25 de mayo. ¿Va? De ahí va a depender mucho de las clases. Segundo, si tienen por ahí algún amigo o algún familiar católico, sin el afán de pelear, por favor, sin el afán de pelear, sin el afán de discutir o decir yo soy mejor que tú o tú eres mejor que yo, pregúntenle, pregúntenle a ver qué tanto saben, porque su Biblia tiene más libros que la de nosotros. Y la próxima semana, hermana María Daniela, voy a entrar con usted, a ver si no se me olvida, y vamos a desarrollar la clase. ¿Le parece bien? Perfecto. Entonces, dos encomiendas, me interesan las dos. Investiguen si hay clases el 25 de mayo y vayan con sus abuelitos, con sus tíos, con sus parientes que son católicos y pregunten, a ver, tío, sin el afán de pelear, sin el afán de discutir, ¿por qué tú dices que tu Biblia está más completa de la mía? ¿Va? Y lo que les digan, aquí lo platicamos el próximo sábado y nos vamos con todo Camus Canon. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, Perfecto. está bien. Me parece bien. Pues hermanos, me despido, que tengan muy buena tarde.
Que Dios le bendiga, hermano. Nos vemos, Dios les bendiga a todos. Dios le bendiga. Adiós. No, hermano, hace 8 días di 2 clases seguidas. El pastor Rubén va a tomar las 2 clases hoy. Nos vemos, Dios les bendiga a todos. Hasta luego. El hermano Rubén toma 2 clases seguidas hoy, de primer trimestre. Hasta luego, Dios les bendiga, nos vemos.